Transiciones democráticas en Latinoamérica. Comencemos por aclarar qué es una transición. O'Donnell y Schmitter definen una transición como el periodo de tiempo entre el proceso de disolución del régimen autoritario y el establecimiento de alguna forma de democracia, el retorno de algún tipo de régimen autoritario o el surgimiento de una alternativa revolucionaria. Así pues, son muchos los tipos de transición. Nos enfocaremos en aquellas que llevan a la democracia política. Sin embargo, tampoco hay una sola fórmula para llegar a un gobierno democrático. Alfred Stepan explica que cada caso es particular, dependiendo de la naturaleza del régimen a reemplazar, así como del contexto internacional y las fuerzas sociales y políticas de la sociedad en cuestión. Juan Linz resalta la importancia de identificar si previo al régimen autoritario existió alguna experiencia democrática en el Estado. De ser así, hablamos de un proceso de redemocratización y, en el caso contrario, de un proceso sin memoria colectiva sobre las dificultades de la democracia. Por su parte, Robert Fishman hace hincapié en la necesidad de diferenciar entre Estado y régimen, ya que esto nos permite identificar de dónde proviene realmente la iniciativa de democratización y así entender la trayectoria subsecuente del cambio político. Los actores relevantes serán el régimen autoritario, que puede ser personalizado, militar, entre otros, la oposición, que puede formarse en diferentes sectores, el actuar de la sociedad civil determinada por su cultura política tendrá un gran peso, así como las presiones internacionales de otros países u ONGs. En regímenes muy personalizados, la sucesión es un reto muy difícil, pero esto no es una regla, según nos dice Linz. Cuando un régimen es incapaz de satisfacer las necesidades de sus ciudadanos y resolver problemas urgentes, se enfrenta a una crisis de legitimidad. Entonces, los gobernantes autoritarios ponen en marcha una cierta liberalización, pero este proceso puede contribuir al crecimiento de la oposición y hacer que cada vez sea más costoso para el régimen el retorno a la opresión. Esto representa un escenario óptimo para la democratización, pero no es esencial. La abdicación o la toma de poder también son otras vías. Según los factores del proceso de transición, el resultado obtenido será diferente. Podemos hablar de una refundación democrática cuando se crean reglas nuevas, de una restauración cuando se retoman reglas de antes del periodo autoritario y de una reforma cuando a través de pactos y negociaciones se permite la supervivencia de algunos rasgos autoritarios. Platicamos con la doctora Carmen Díaz sobre las transiciones democráticas en Latinoamérica y esto fue lo que nos dijo. Estamos aquí con la doctora en Ciencias Sociales Carmen Díaz para hablar sobre las transiciones democráticas en Latinoamérica, más precisamente de la etapa conocida como la tercera ola de democratización. Y pues antes que nada, Carmen, quisiera preguntarte, porque creo que es relevante aclarar, si previo a esta etapa ya existía antes alguna experiencia de democracia en la región de Latinoamérica. En casi todos los casos hubo experiencias de democracia. Hubo experiencias de democracia en Chile, en Costa Rica, en Uruguay, en Venezuela, en Colombia. Digamos, en términos de la democracia representativa electoral, en México, ¿no? Aunque fuera una democracia más autoritaria, pero digamos que sí es algo que habían experimentado los gobiernos latinoamericanos. Muy bien, ¿y crees que estas experiencias previas de la democracia son relevantes para este proceso de transición? O sea, ¿lo facilitan? Yo creo que sí es importante, digamos, en varios casos se va a hacer uso de la memoria histórica para reivindicar luchas por la democracia. Y eso hasta la actualidad. Digo, estoy pensando, por ejemplo, recientemente en el caso de Paraguay, donde hubo este intento de el presidente que quería reelegirse pues casi ad infinitum y que levantó las protestas del pueblo paraguayo justo por los recuerdos que había de la dictadura y del rechazo que había a pues retroceder a un régimen nuevamente autoritario. Y bueno, también he sabido que existen muchos tipos de transiciones en el mundo, ¿no? Se han presentado bastantes. ¿Y hay algunos tipos que podamos identificar particularmente en Latinoamérica?
mucho se ha escrito sobre la transición a la democracia con respecto a los países que salen de los regímenes militares, pero hay también toda una pues, corriente de literatura que habla sobre los procesos de democratización en Centroamérica, que no es exactamente la misma situación porque, digamos, en el tiempo hay como una diferencia de 10 años, porque como recuerdan los conflictos armados en Centroamérica sobre todo van a estar en el periodo de los años 80 al 90 y también ahí va a haber un proceso de institucionalización de la democracia después de los acuerdos de paz frente a los conflictos armados. Y bueno, está el caso también muy pues atípico, podríamos decir, de México, en donde si bien nunca tuvimos una interrupción de la democracia, pues tampoco es que viviéramos en un régimen muy democrático, como los estudiantes del 68 seguramente habrán pensado, pero que no era un régimen militar y que era un régimen que, digamos, tenía esta fachada de elecciones, pero que también se va a ver contagiada de los esfuerzos de democratización de la región y que finalmente va a llevar a la alternancia política del PRI al PAN. Y bueno, antes en la Ciudad de México, cuando el jefe de gobierno se vuelve un puesto que pueden elegir, o sea, un puesto de elección popular. Ok, pues sí, no todos son iguales. Y teníamos otra duda, ¿tú crees que fenómenos como la globalización, el neoliberalismo a nivel mundial, influyeron también en que se dieran estos procesos en Latinoamérica? Sí, yo creo que, bueno, también, digamos, volviendo un poco al contexto histórico de la región, hay que recordar que en los años previos a las transiciones a la democracia, pues todavía estábamos en términos geopolíticos en esta gran confrontación entre la Unión Soviética y el bloque de Occidente, Estados Unidos, Europa, el bloque occidental, el enfrentamiento entre el capitalismo y el socialismo o el comunismo, y que no se entiende cómo se sostuvieron estos regímenes dictatoriales, militares, represivos, si no lo vemos en ese contexto. Lo mismo en el caso de los países centroamericanos, es ahí como una confrontación ideológica muy fuerte, que una vez que se desactiva ese conflicto internacional de estos dos bloques, con la caída de la Unión Soviética, empezando en el 89 con la caída del muro de Berlín, pues eso va a hacer que a nivel internacional cambie el contexto y que el comunismo deja de ser una amenaza en la región y abre la puerta a las opciones de gobiernos democráticos o democráticamente elegidos, al menos en términos electorales. Y ahora platícanos tú, ¿cuáles piensas que son los actores más relevantes en este proceso de transición? Bueno, hay muchos actores, ¿no? Sin duda los primeros son las instituciones, ¿no? Las instituciones que van a brindar los contrapesos a las figuras autoritarias, si quieres, la separación de los poderes, el Congreso, o poderes, digamos, no reconocidos, pero los medios de comunicación, los pactos que se lograron hacer con los militares, digo, en términos de derechos humanos fue una muy mala noticia, ¿no? Porque en la mayoría de los casos hubo amnistías a las violaciones a derechos humanos por parte de militares y de guerrilla también. Entonces, los militares ahí también jugaron un papel importante. Y bueno, la sociedad civil en términos de organizaciones de derechos humanos que estuvieron muy al tanto de la rendición de cuentas de los gobiernos,
estas organizaciones que fueron propiciando una mayor cultura democrática, de participación. Otra vez, volviendo al contexto histórico, pues venimos de lugares en donde, pues por ir a una marcha o ir en contra del gobierno, pues podías desaparecer, podías estar en la cárcel durante mucho tiempo. Entonces no es fácil hacer una transición hacia una cultura democrática, aunque se decrete la democracia en las urnas, que cambie el chip de la ciudadanía para decir ahora sí vamos a informarnos, vamos a participar, vamos a pedir rendición de cuentas, transparencia, todo eso pues toma su tiempo y me parece que a veces se queda muy invisibilizado por este papel que juega la sociedad civil para propiciar una cultura democrática. También me parece que es un actor fundamental. Sí, entonces, o sea, ¿crees que es importante resaltar que tanto la sociedad civil como los movimientos sociales son muy importantes para que se den estos procesos? Yo creo que sí, y bueno, tenemos muchos casos en la historia que nos hablan de la importancia que tienen estos movimientos, que muchas veces, desafortunadamente, pagan un precio muy alto. Estamos viendo ahora, por ejemplo, en el contexto de Nicaragua, con la represión que están viviendo y que no es algo nuevo en la región, pero sí, definitivamente me parece que, por un lado, las instituciones son importantes para mantener y darle sustento y que pueda perdurar en el tiempo el sistema democrático, cuando tienes instituciones fuertes, cuando tienes instituciones confiables, pero al mismo tiempo la parte de los movimientos sociales, de las organizaciones de la sociedad civil, que sin ser parte del gobierno, pues van a ser ahí como una especie de contrapeso importante para evitar cualquier tipo de excesos. ¿Y podemos hablar de éxito en las transiciones democráticas en Latinoamérica? ¿O de alguna graduación? Yo creo que depende. Sí. Yo creo que depende hay diferentes puntos de vista. En términos de democracia electoral me parece que sí podríamos tener un balance más positivo. En términos de democracia participativa, que es algo que resalta en su último informe sobre la democracia en la región, la Organización de Estados Americanos, pues nos falta muchísimo, ¿no? Nos falta mucho en términos de que la gente realmente valore como algo que de por sí es valioso en la cultura democrática, que se asocie la democracia con los derechos humanos, que se piense que la democracia pues no es la única forma de gobierno, pero digamos es la que conocemos, que es la, podremos decir, más útil o la mejor en términos de justicia, la más legitimada, pero que lamentablemente y por también cuestiones históricas no ha podido resolver muchos de los conflictos importantes de la región y que uno esperaría de la forma de gobierno que escoges, que eso también se vea reflejado en la vida cotidiana. Es decir, cuando hablamos de democracia no solamente tendríamos que hablar de ir a votar y escoger entre los 5 que ayer estuvieron debatiendo a cuál le vamos. También tendría que ver con un montón de otras prácticas y con un montón de otros elementos que nos permitieran decir que la democracia permite el ejercicio de derechos ciudadanos, económicos, sociales, culturales, que la democracia es una manera de impedir el acaparamiento del poder en lo político, en lo económico. Vivimos en la región más desigual del planeta, entonces
en términos de democracia económica estamos muy lejos de tener avances ahí, al revés, cada vez la brecha se va haciendo más grande, excepto con algunas excepciones, pero pues me parece que sí sigue siendo un tema pendiente. Pues sí. Pues Muchas gracias, Carmen, por tu tiempo. Ya se separaron.